terminaríamos lo que corresponde al contenido del corte, ¿cierto? Y nos quedan pues entonces varias clases para ya la conclusión del semestre, ¿sí o no? Nos quedaría una, dos y tres. Entonces yo estaba pensando, igual que la próxima clase la tomáramos como de avances y de, o sea, como de repasar en qué punto quedaron los entregables del desafío técnico y creativo. Pero me gustaría igual de todas formas hoy sacar algunas indicaciones y dejárselas en el grupo para que igual para esa próxima clase pues tengamos como más elementos. Porque me di cuenta ayer, o sea, yo pensé que el semestre como que, bueno, terminaban las clases y daban algunos días o algo para las notas y no. O sea, las clases terminan el 12 y las notas finales son el 13. O sea, las actividades evaluativas que nos faltan tendrían que ser realizadas en esos días, ¿cierto? Entonces, como yo entiendo que igual, mira, o sea, es como bastante, va a ser igual una versión simplificada de lo que tenía yo en mente para ambas cosas. em, pero entonces, podríamos entonces que una de las entregas, la del desafío técnico, por ejemplo, podría ser, no sé, ¿cómo están ustedes con las otras materias? O sea, en cuanto a finalización, cuéntenmelo todo. Pues, profe, tenemos los parciales la otra semana. O Dos sea, que nos hacen ¿qué falta. materias les han asignado? O sea, porque creo que algunas ya habrán terminado, ¿no? ¿No han terminado ninguna asignatura? Solo síntesis. Solo Solo síntesis, sí. síntesis, quien pudiera. Solo síntesis y algunos opus. O sea, opus terminó siempre, yo nunca me enteré. ¿Opus terminó siempre o más o menos o cómo? El otro parcial de Opus es la otra semana, profe, ¿Qué día y de la ya se otra semana? acaba, el 9. El 9. Sí, o sea, sí. De todas formas, o sea, ya ustedes tuvieron un entregable bastante exigente para el desafío teórico, ¿no? Que fue el review. Entonces, eso también tuvo un nivel de exigencia y yo no estoy ahí como tan preocupado. Y entonces la última entregable va a ser documento cortito en el que de cierta forma compartan una propuesta de estequiometría, una propuesta de ajuste de parámetros cinéticos y algo más. O voy a ver si lo dejo solamente hasta ahí. O sea, lo tengo que pensar ahorita en la mañana. Y entonces, prefiero, o sea, creo que es mejor como, bueno, por un día uno y por otro día otro, prefieren como, bueno, las dos tasks de un solo. Porque si, por ejemplo, yo puedo esperar hasta, pues pucha, es que tienen igual, o sea, si las notas son hasta el 13 pues, por ejemplo, uno de esos entregables, bueno, esa es otra, ¿no? El parcial final, Jehová bendito. El parcial final. El parcial final, bueno, vamos por partes, para no entrar en colapso. Reflexiono. Si hay tal crisis, definitivamente. Vengan, en el segundo parcial, el segundo parcial pasaron cosas. O sea, ahí noté cosas. Bueno, a algunas personas les fue muy bien, otras personas no tanto. Entonces, no fue como unificador, pues, a todos nos fue bien, a todos nos fue mal. O sea, fue ahí como un tutti frutti. Si noté, por ejemplo, que hay unas evidencias que ya te dicen desde lejos, así, mira, hay evidencias que desde lejos se ve que ahí pasaron cosas raras. Stranger Things. Desde bien lejos se ve que hay cosas turbias pasando debajo y otras que sí se ve que obviamente hay un trabajo detrás. Entonces como que no me voy a dar mucha mala vida por eso, ¿sí? O sea, si hay la evidencia, pues voy a darles el beneficio de la, ¿cómo se dice eso? De inocencia, el principio de inocencia. Y voy a decir, bueno, si la evidencia está ahí es porque la persona se esforzó y no hay nada turbio. O sea, mi lado más curtido, o sea, mi lado más, ¿cómo se dice eso? Cuando uno ya está viejo, uno desarrolla mañas. Mi lado más mañoso dice, chica, Stranger Things. Pero mi lado más, maestra miel dice, no, o sea, eso fue puro trabajo duro y honesto. Entonces, no le voy a dar mucha cabeza a eso. Si la evidencia está, si no está, pues lastimosamente me queda difícil validar el punto. ¿Sí se entiende? Porque ajá, de dónde salió la respuesta. Pero voy a tratar de no ponerle turbidez a mi visión ni prejuicio.
El parcial final entonces, podría ser un parcial acumulativo, selección múltiple, pero siento que no tenemos ninguna energía para eso. Entonces vamos a hacer la actividad que yo tenía planeada desde el inicio, pero en formato virtual. Bueno, que va a ser un poco más desabrida que la que, porque sí, ¿cuántos por ejemplo acá están en Bucaramanga y podrían hacer parcial presencial? Nadie, ¿cierto? O díganme ahí como, sí, profe, me hace mucha ilusión. Creo que para sacarlos de sus casas está complejo. Nosotros le ponemos sabor. Bueno, sí. Entonces, la actividad, pues podríamos ver, lo que no sé si demore las 2 horas. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen clases programadas de las materias hasta ese último viernes y hacia este último jueves. El jueves me dijeron que tenían un parcial. ¿A qué hora es ese parcial? Porque podríamos hacer, o sea, si yo, o sea, ¿saben qué me estaba pensando? ¿Qué tal si hacemos? Sí. Ay, yo me identifico mucho. Porque estoy pensando, tengo dos opciones. O coger, por ejemplo, ese jueves, pero imagínate nosotros ponerle onda a una actividad a las 6 de la mañana. Pero bueno, vamos a fingir demencia y que sea posible. Porque si nos toca hacerlo como en el horario de clase, creo yo. Sino que si la actividad se extiende un poco, eso es lo que me preocupa. O sea, que por ejemplo no lo terminen de hacer en las 2 horas. O no lo terminen de hacer ustedes necesitan 1 hora más o algo así. Porque históricamente siempre ha pasado. Pero bueno, históricamente es porque les toca ir a buscar las pistas en la escuela, ¿no? Entonces aquí les toca buscar las pistas pues en su corazón, supongo. O en su casa o yo qué sé. O sea, tengo que redactarlo pues para modalidad remota, el rally. Entonces, había pensado si a salir de eso enseguida este fin de semana o sí, o arriesgarnos a hacerlo ese 11 y ese 12 en el horario de clase. ¿Qué tienen, o sea, ustedes, por ejemplo, qué tienen después de justo este horario de clase? O sea, ese día hay clase, o sea, tienen otra, o sea, tengo que sobreforzarme y ustedes también para terminarlo en las 2 horas. Esa es una señal que nos tenemos que levantar desde las 5:30. Son las grandes preguntas que me hago. No sé qué opinan ustedes. Pero sí, creo que la mejor alternativa es hacerlo en clase. Igual es una actividad de cero o 5. O sea, una actividad que se concluye y es un 5. O es una actividad que pues no se concluye y es un 0. O sea, ese es como el Profe, una drama que hay pregunta. intrínseco. Ujú. Eso sería la otra semana, ¿verdad? Esta no. Sí, Ok. no, el 11 y el 12. Había pensado adelantarla, pero creo que mejor no porque este tema tiene un taller y ese taller hace parte pues también el taller es como el cover para el parcial. O sea, tienen que presentar el cover, o sea, hace parte si quieren Pues, presentar, profe, esos días no hay clase. Solo el 11 es el parcial de control, pero clase ya no hay. pues sí, una mierda hacerlo a las 6 de la mañana, pero pues nos tocaría, no pasa nada. Entonces, el 11 y el 12 sería entonces nuestro día de hacer último parcial en el formato este que les estoy diciendo. Pero entonces hay que ponerle onda, ¿no? Los voy a dividir en grupos, probablemente divida la sala de Zoom en grupos también, ¿sí? Entonces tienen que estar todos. Acuérdense que es una actividad, pues para que igual sientas que está siendo evaluado sin necesidad del temor de, uy, pues me voy a tirar el parcial o lo voy a perder o no va a estar en... Sí, quería también igual, por darnos la oportunidad mutua de evaluarnos de otra forma, ¿sí? O sea, está bien. O sea, no me duele, ay, 0,5, ¿cómo así? No, van a ver, van a dar cuenta que no es ningún regalo, pero igual sí es un poquito más liviano que un formato tradicional. Pero entonces, para poder estar en ese lugar, este, sí necesito que presenten o sea, como para unificar esa nota, que presenten un taller que yo tengo del tercer corte, ¿sí? Que son como 7 puntos, la verdad no es, o 5 de este tema nuevo y entonces lo entregan en los grupos originales y no creo que haya mayor drama. El tema tarea segundo corte para los que tienen ya la versión opcional. Es que bueno, igual hay que ver qué se sacan en el parcial teórico, porque si hay V5, sí, yo, Dios mío, ¿qué es esta maravilla? Oye, más bollo, ¿saben que no activé la opción de que salieran al azar y a todos les salieron las mismas preguntas en el mismo orden, ¿cierto? O sea, se las puse así, del tamaño de Godzilla, la papaya. O, o sea, me di cuenta después.
Yo no les puse la opción para que se salieran al desorden, ¿no? Entonces todos se preocupaban al mismo tiempo. Entonces me imagino que habría un mensajito como, que tú me estás haciendo ese. Igual es normal que pasara, no pasa nada. Lo grave es que no supieras nada. Bueno, o sea, que estuvieras como en cero. Bueno, eso, entonces, último parcial, entonces quedaría para el caso de nosotros, el 11 y el 12 ya les estaré entonces dando instrucciones. Probablemente nos gastemos una horita más de la hora normal, voy igual a intentar hacer el rally lo más corto posible, pero entonces sí nos toca empezar a las 6 a.m. con la logística preparada, sí, o sea, estén pendientes al grupo para que ya vengan listos para la ejecución. 11 y 12. Hay un tallercito que hay que hacer, que lo libero, me imagino que hoy o mañana, que se presenta con el corte como parte de la nota, pues. Eso es lo que respecta al tercer corte y ahí cerraríamos. Desafío técnico y creativo. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Bueno, el desafío creativo, yo sí creo que si ustedes lo mandan, ponte tu máximo el sábado, es en la mañana, alcanzamos, o sea, alcanzo a calificarlo, o sea, a mirarlo y a calificarlo. O sea, no que a mí me sirve tener esa evidencia, quiero que sea un video en el que ustedes expongan la idea o los avances o lo que tienen o hasta dónde llegaron o sí, o sea, como que armen una narrativa con lo que tengan de justificación de la idea de aplicación biotecnológica. ¿Listo? También ese tendrá indicaciones, pero es un videíto de 1 minuto y medio, 2 minutos máximo, ¿listo? Entonces, ese lo puedo esperar hasta ese sábado porque es más inmediato. Pero el desafío técnico sí me gustaría tenerlo lo más pronto posible. Entonces, cuando le ponga la fecha, ponte tú, puede ser el 8 o el 9, o sea, para ya ir adelantando calificaciones y que solamente me quede. Por eso diseñé el parcial así también para el formato machete, dices tú, para que se calificara solo. Porque se dieron cuenta que a mí no me gusta calificar mucho. Entonces, pues me desvelé haciendo el parcial igual, para que pudiera calificarse solito. Y ya, eso. ¿Alguna pregunta adicional? Yo creo que ya abordamos todo. En la próxima clase sí que entonces abordaríamos el desafío, qué tienen, qué no tienen, qué les puede ayudar, no sé qué. Y la idea es que como para el 9-10 me entreguen el técnico y el 11-12 tendremos el parcial y el 13 el video. O sea, está semana bio, como una semana cultural, dices tú. Pero son actividades chiquitas, digo yo acá en mi corazón. O sea, yo sé que igual la forma como se diseña el curso está como para que al final se ponga así todo turbulento, pero estoy en modo paciencia. Sí, o sea, estoy en modo como que sé hasta dónde pueden llegar esos entregables y tampoco entonces es como, ¿sí me siguen? Aunque el desafío, mira, estoy que dejo el desafío teórico súper sencillo y que nomás sea el desafío teórico, ese entregable súper sencillo y el review. Y así entonces que voy a pensar cositas esta mañana. A ver qué es lo que más me conviene, porque imagínate yo estar andar calificando hasta a mi abuela, o sea, no da. Suéltalo ya. Yo súper aferrado los tengo así. Y ya, sí, yo no califico tan duro el técnico porque ya igual pero sí nos toca, bueno, pero mira, el parcial final es una bonita fiesta. Bueno, no una bonita fiesta, hay que hacer cosas. Nos queda el desafío creativo y del desafío técnico voy a ver si sí vale la pena igual aplicar lo que dijimos o dejamos solamente el desafío técnico con el review, pero sí me gustaría tener otra notica ahí como ahí lo pienso. Bueno. Porque es que si no hacen el taller, o sea, el taller también puede no ser obligatorio, pero es que hay un momento de la actividad donde necesitan un punto del taller. ¿Ustedes qué harían? ¿Sí se entiende? Pero por lo general son 7 puntos, se lo pueden repartir en todos los grupos y después todos se comparten los puntos de todo el mundo. Eso pasa, eso pasa, eso pasa, eso pasa. Bueno, eso es básicamente lo que va a pasar así como en el final. Hoy quieren hacer el componente teórico del parcial, ¿cierto? ¿Cómo que no? Para salir ya de eso. Son 35 minutos, Sí, 20 profe, para preguntas. salir de eso ya. Lo tengo programado desde las 7:20. ¿Listo? O sea, a las 7:20 tendríamos que haber terminado lo que nos falta de eso es lineal. Si alguien tiene ya dificultades, sí, o sea, como que, por ejemplo, no se puso a conectar hoy o algo, pues sí nos toca ver si lo puede presentar en otro momento. O sea, sí se puede. No es que estoy ando flex. Yo hasta ya en la último semestre yo me pongo una flexibilidad académica, dices tú. Ya desvelé mucho. Ya entonces estoy en modo carnaval. Carnaval académico, dices tú. Entonces, vamos a ver qué simplifico para que nos quede como sencilla en lo más sencilla posible estas 2 semanas.
Porque ustedes si en retrospectiva se han sentido exprimidos en vivo, o sea, reflexionemos. Reflexionemos así desde un lugar de honestidad. Que sienten que los he agarrado muy fuerte. O sea, como, como que una simplificación final no la verían como, oye, profesor de bios es muy coche. Porque sí siento que podrían haber dado más, pero es que tenemos el tiempo muy encima. Eh, Carol, las fechas claras serían 11 y 12 parcial, ¿cierto? 13 en la mañana, incluso 13 en la mañana, el video del desafío técnico. ¿Listo? Y el 9 y el 10 en caso de que les pida algo del técnico. Perdón, el 13, perdón, 13, el video del creativo. 11 y 12 en el horario de clase, el tercer parcial. ¿Sí o qué? 8 y 10, o sea, dependiendo de la clase que tenga. Por eso estoy dando 2 días. Porque unos son martes, otros son miércoles. El martes 9, entonces la parte del técnico, viendo que a lo mejor lo simplifico, a lo mejor no lo pida. ¿Mm? Eso, básicamente. ¿O tienes alguna pregunta, o sea, alguna fecha en concreto que no, que quieras saber? Lo único es que todavía me falta definir si voy a hacer o no algo más para el técnico o lo voy a dejar solo con el review. ¿Sí se entiende? ¿Quieren que lo deje solo con el review? O sea, ¿qué opinan de eso? Y que solamente nos concentremos en el creativo, en el parcial y en el taller. Ah, pues recuerden su review. Yo los leí, les hice, pero no les he puesto una nota numérica porque estaba esperando los otros entregables. ¿Sí les parece bien solo el review? Listo. Mira, entonces ya, solo tenemos que vernos las carátulas, el 11 y el 12, y pues el 13 muy rápidamente yo poniendo en velocidad 2x ese video. El video sí lo tengo que hacer, lo simplificar a la verdad, pero sí lo tenemos que hacer porque, ajá, eso lo van a calificar otras personas, pues. Pero es lindo hacer un video, ¿no? Un TikTok, que 2 minutos, ¿qué daño pueden hacerle a la vida? Un cortometraje, dices. Pero entonces el viernes sí retomamos en qué punto quedaron del desafío creativo, a ver qué les digo de ayuda, y entonces ya. Entonces el desafío técnico queda como solo el desafío, el desafío técnico es solamente entonces, sí, hay sí, grandes decisiones, ok. No importa si piensan que soy un poquito coche, lo siento chicos, pero yo también estoy cansado. A mí lo que no me importa, no quiero quedar en el top de ninguno de sus profes de este semestre, como, ay, el profesor más intenso, no quiero estar ahí. No quiero estar en el top del profesor más coche, o sea, quiero estar muy en la mitad, muy mediocre todo, muy ahí como, uff. Bueno, el más dramático, pues mira, no puedo decir que no voy a estar. Bueno, entonces empecemos. Fechas entonces ya para cerrar, 11 y 12 parcial final, 13 fecha máxima para el videirri, hoy fecha del parcial, que es la parte del parcial que nos falta, y las otras clases, voy las otras clases. Ah, bueno, las otras clases. Cuido, te tomas una clase. Pero es que tengo que darla porque si no me echan. La otra semana, entonces, la clase del viernes y para ver el desarrollo de, sí, como mira, consulta, del desafío, las tareas del segundo corte nos faltan. Voy a subir hoy los links. Entre hoy y mañana, pues lo suben los que quieran hacerlo opcional. O sea, el plazo de... Creo que una pregunta es que en el punto 12 del taller, el que era pues para que no nos saliera Ujú, un producto tipo no dame en el parcial, pues buscando ujú. información hemos encontrado como tal un artículo donde digamos estén los datos de los que cobran las tablas, los datos de los Ahí que lo que, sacaron las gráficas, ahí lo pero que se podría... Ahí toca como inventarse un poco el ejercicio, pero te voy a dar un tip. Necesitan buscar un artículo concreto donde den un valor de QP, ojalá constante, ¿listo? Y los datos experimentales, entonces, por ejemplo, ese QP barato es para producción de penicilina, qué sé yo, ¿vale? Y entonces puedes buscar otro artículo con los datos experimentales y jugar a ver si te ajusta o no. Si toca como sacarlo como híbrido, ¿sí? O sea, no lo vas a encontrar así. profesor, es que muestran de una varias gráficas, ¿no? Los datos de donde Pero de sacaron. la gráfica se pueden sacar los datos, ¿no? Ok, O sea, tú los puedes sacar de ahí, no pasa nada. bueno. Además lo que te sirvan y en el desplazamiento que quieras. Sí, o sea, sí se puede. Igual también puede ser un ejercicio sencillito, o sea, no se me...
se me vuelvan crazy. Sí, me faltaron las tareas. Hoy subo los links, mañana ya el asunto. Y la próxima clase, o bueno, no saben qué talleres, o sea, saben que estaba pensando en el desafío técnico para, ya otra vez para no soltarnos. Es que tengo que llenar el espacio de las clases, ¿sí? Y ya vamos a terminar. Nunca en la vida me había pasado. Entonces, si el viernes revisamos el técnico y el martes podíamos como, sí, como discuto con cada grupo, el review un poco, qué decisiones se pueden tomar, o sea, como que me muestren ahí que hablan cosas, sí, o sea, como que saben un poquito, como que aprendieron algo de la actividad o alguna marica. Pero en la misma clase, listo, o sea, no hay que estudiarlo ni nada. Sí, como una suerte de taller, desafío técnico, pero es como mirando el review, a lo mejor alguna pregunta que yo tenga, sí, como voy jugando con grupo y grupo y me dicen cositas. Sí, así todas las clases quedan cubiertas. Bueno, ¿para cuándo necesitan que les dé lo del punto, lo de las tareas hasta el viernes? O sea, yo por sabía que ya las tenían, pero si quieren se las dejo hasta el viernes, me da igual. Listo. Entonces yo publico ahorita las fechas, también para que las tengan claras y listo. Bueno, ahora sí, vamos a ver porque tenemos que terminar antes de las y 20, dices tú. Entonces, bueno, no me acuerdo por dónde quedamos. ¿Por dónde quedamos? A ver, un breve visionado. Ok, entonces hemos estado hablando de recirculación celular. Bueno, yo hice muchas simplificaciones hoy, entonces vamos a ver si voy a dormir yo y tranquilo diciendo, oye, se merecían esas grandes simplificaciones. Entonces, cuéntenme. La clase pasada hablamos de recirculación celular, ¿cierto? Preguntitas de recirculación celular. ¿Cuándo se usa la recirculación celular o para qué se usa o cuál es la ventaja que hay detrás de ella? Cuéntenmelo ahí en el chat. ¿Ven? Aquí ya empieza la traición. Aquí ya empieza la traición. Cuéntenme, ¿qué ventaja tiene la recirculación celular en términos operativos? Porque me interesaría. Por acá Carol dice aumentar la capacidad operativa. ¿Qué significa eso? Que el batch, perdón, el continuo, recuerden que tiene una limitación en cuanto al vaciado, ¿cierto? ¿Qué es el vaciado? Que hay un caudal a partir del cual el reactor se queda vacío de células, de microorganismos. Entonces, lo que hace la recirculación celular es ampliar un poco esa frontera. ¿Listo? ¿Cuándo la podemos usar? Pues cuando a mí me interesa, por ejemplo, aumentar la productividad del proceso de crecimiento, cuando a mí, por ejemplo, me interesa gestionar la mayor cantidad posible de algún sustrato, ¿verdad? Son escenarios en los que a mí me interesaría. ¿M? Así las cosas, lo que dijimos entonces es que para este sistema íbamos a hacer los balances, bueno, algunos balances, no los vamos a hacer todos porque algunos los dejo para este misterioso taller, que puede que no sea obligatorio, pero si tú haces el taller o más o menos sabes cómo hacer, ¿qué hacemos ahí? No mentira, sí que sea obligatorio, ¿qué carajo? No, pero Luis, ya cálmate. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo? Así, lo voy a pensar. A lo mejor no sea obligatorio, pero puede que aparezca en la actividad, entonces te va a tocar hacer ahí el punto, el día de las 2 horas en las que tienes que aprovechar el tiempo. Entonces, lo mejor que sea un requisito para entrar. Igual son repartir 7 puntos dentro de 80 personas que están dando el curso. O sea, ahí se lo pueden repartir. Mira, este grupo hace un punto, este otro, este otro, este otro, nos los repartimos y suerte. Y así por lo menos yo siento que tienen en un documento el repaso de este tema. ¿Listo? Sí, lo voy a hacer. Así que carajos. El cuchilla. Entonces, habíamos dicho que los balances quedan en función de unos nuevos parámetros operativos interesantes que son la relación de recirculación, el factor de concentración de la biomasa. Esos dos parámetros operativos, que igual también pueden ser interpretados como variables, cuando estoy decidiendo para el mismo reactor operar en varias condiciones de esas,
también van a estar dentro de los balances. Es decir, los balances no solamente van a quedar en función em, de la velocidad de dilución, sino que también van a quedar en función de relación de recirculación y el factor de concentración. Habíamos dicho entonces que el sistema sobre el que vamos a aplicar el balance, ay, no tengo mi lapicero del computador, espera. Habíamos dicho que el sistema sobre el que íbamos a aplicar el balance era este sistema, ¿cierto? Y entonces con eso en mente empezamos a ver a dónde nos llevaba, por ejemplo, el balance de biomasa, ¿verdad? Básicamente. Entonces empezamos a aplicarlo. La idea era jugar con el balance de biomasa de forma tal que yo llegara a una expresión, ¿listo? Que yo llegara a una expresión que incluyera beta, R y D. ¿Mm? Y sabemos que el balance de biomasa me da una herramienta para hallar mu, ¿verdad? Entonces, eso es esto ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Habíamos hecho el balance, habíamos aplicado las aproximaciones cinéticas, habíamos jugado con el balance de masa que se hace en el mezclador para expresar todo el balance en términos de la misma F y que quede todo más sencillo. Entonces, eso es lo que hacíamos, por ejemplo, en este paso. Y al final jugábamos con la expresión para llegar a una expresión de mu, una expresión para mu. ¿Hasta ahí llegamos? ¿Me aclaran, porfa? ¿O no había dicho lo anterior también y lo tengo que volver a poner? Hola. Profe, hemos llegado hasta la diapositiva anterior. ¿Hasta la anterior? Sí. Ok. Espérate, que aquí hay una que se repite. Yo tengo que pillarme cuál era. Creo que era esta. Vamos a verificar. Ahora sí. Entonces, íbamos por acá. Bueno, vamos a retomarlo desde acá, no pasa nada. Entonces tenemos entrada menos salida más generación igual a acumulación. Están entrando dos corrientes, la corriente de recirculación y la corriente fresca, por eso hay dos. Aplicamos la aproximación cinética y la condición de alimentación estéril en la alimentación fresca. ¿Listo? Luego de que hacemos eso, pasamos a esta parte del balance, por aquí, y lo que hacemos es jugar con esta expresión. Si yo puedo despejar de acá R, perdón, yo puedo despejar de acá R por F, que va a ser igual a F a R de recirculación, y puedo reemplazarla acá arribita, por ejemplo. ¿Sí? O puedo reemplazar donde tengan el balance FR directamente por R por F. ¿Sí? F a la R, no sé, FR, no sé cómo decir. Para que me quedaran en términos de la misma F. ¿Por qué queremos eso? Porque como vamos a dividir en el volumen, pues yo quiero que me quede una sola D. O que por lo menos se plantee alguna de las otras variables que necesitáramos. Entonces ya yo cuando hago, por ejemplo, em, esta conversión de FR a RF, ya me estoy asegurando entonces de que aparezca R en mi balance. Entonces por aquí va justo por ahí. Juego entonces con la expresión, divido todo entre el volumen. Lo hice dos veces para hacer énfasis en que había que dividirlo entre el volumen, ya que aparece D. Y el resto, o sea, lo que falta en esta diapositiva es básicamente tratar de despejar mu. O sea, jugar con un despeje de mu que me quede lo más bonito posible. Entonces, por ejemplo, acá como todos tienen D, yo digo, ah, pues mira, la única que ahí está fuera del parche es mu por X, entonces la paso para el otro lado del igual, para que aquí yo pueda sacar algún factor común, alguna cosa curiosa. Otra, otra cuestión que apareció es que aparece más adelante, todavía no. Bueno, íbamos por aquí. No sé si alguien estará copiando. Bueno, igual estas diapositivas las comparto para que hagan el taller. Bueno, entonces la parte de la continuación de ese balance, íbamos por acá, ¿verdad? Dejamos la mu solita para dejarla bonita. Ahora vamos a dividir todo entre el término de biomasa. Queremos despejar mu. Como queremos despejar mu, voy a dividir toda la expresión entre x. El secreto es que se vayan las x que están acompañando, pero que también cuando la x se divida entre el x de recirculación aparezca el parámetro que me falta, beta.
el factor de concentración. Y una vez ahí, entonces ya juego con la expresión para que me quede bonita. La verdad, eso ya es estética matemática, este final de acá. Tan así es que mira que cuando despejé mu, me quedó ahí como medio raro, ¿no? O sea, se ve como raro. Entonces yo dije, pues no, despejo de, pues para que me quede más bonito. Y reorganizo ahí los menos y tal, y me queda entonces una expresión para mu. Esencialmente, el balance de biomasa sigue sirviendo para lo mismo, ¿verdad? Solo que esta vez va a quedar en términos de las nuevas variables que te presenté y de la tradicional, que es D, porque esto no deja de ser un tipo de operación continua. Es decir, la recirculación celular es un caso particular, ¿cierto? Una mejora particular en el contexto de los continuos. Y ese sería entonces el resultado de la D. Vamos a hacer del D, del balance de biomasa o de esta expresión, yo aprendo una cosa muy importante. Y es que no solamente me ayuda a determinar mu, sino que también me ayuda a decidir qué concentración va a tener la biomasa al recircularse. ¿Cómo así que eso tiene que ser una decisión? Por supuesto. ¿Te acuerdas que tú tienes un separador al inicio, verdad? Tú tienes que jugar con este separador para que esta XR tenga una magnitud. ¿Qué magnitud va a tener? Igual que la misma X que sale, menor que la X que sale, superior a la X que sale. Porque yo tengo que jugar con esa concentración para que ocurra lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo necesito? Que aumente la D crítica, ¿sí? Que aumente el rango operativo. ¿Mm? Entonces, vamos a analizar esta expresión para ver cuál es el escenario que me conviene, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar el balance de biomasa y vamos a ver cómo tendría que hacer la X de recirculación para que el proceso ocurra de la forma como yo espero, o es decir, que aumente la flexibilidad operativa. Entonces dice acá, análisis de casos según la concentración de biomasa y más específicamente de XR, es decir, la concentración en la recirculación. Vamos a tratar de establecer qué me dice el balance de biomasa con respecto al valor de XR. ¿Qué tiene que ver? Pues mira, probemos. Si XR es igual, o sea, la X de recirculación o la concentración de biomasa en la recirculación es igual a la concentración de biomasa en el reactor, ¿qué ocurre? ¿Mm? Aquí yo creo que necesitamos estos amiguitos nuevos que tenemos por acá arriba. Vamos a ponerlos ahí. Espérate, te tomo el pantallazo. Para recordar estas definiciones, vamos a ponerlas en esa misma diapositiva. Nos conviene. Vamos a ponerle aquí un ladito. Entonces, ¿qué pasa en un escenario donde X sea igual a XR? Bueno, la primera consecuencia es que el factor de concentración se me hace 1, ¿verdad? Y si el factor de concentración se me hace 1, aquí me pongo un 1, ¿verdad? Me quedaría, vamos a quitarlo, pero ahí es un 1, no, no estoy cancelando, es un 1. Entonces, esta R con esta R se me va y me queda que D es igual a mu. ¿Qué estoy haciendo? Cuéntame en el chat. Si opero entonces a la misma, o sea, la concentración de recirculación es la misma concentración dentro del reactor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué les dice ese resultado que mu sea igual a D? ¿Me conviene o no me conviene? Respóndanme en el chat. ¿Me conviene o no me conviene? Entonces por acá, muy bien, Carol. Como si no hubiera recirculación, claramente, no estoy haciendo un carajo, no estoy haciendo nada. Entonces vas a recircular. Primero que te tienes que asegurar es que no te quede la concentración de recirculación igual a la concentración de salida de tu reactor, de tu quimiostato, porque no estarías haciendo nada. ¿Listo? No estarías haciendo nada. Ahora, analicemos el siguiente escenario. ¿Qué pasa, verdad? Si X, o sea, la concentración de salida del reactor es mayor que la de recirculación, o sea, la recirculación es más chiquita. ¿Qué pasaría? Entonces, aquí yo pongo que beta tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque como la de acá, ajá, son inversas, ¿sí? Entonces, si esta es más grande, esta beta va a disminuir. Pero ¿qué consecuencias trae que esa beta disminuya? Que yo tengo que aumentar la razón de recirculación como para compensar, ¿sí o no? O sea, como está entrando pocas células, o sea, no está entrando una concentración tan significativa de células en la corriente de recirculación, yo tengo que compensar, o sea, haciendo como recirculando más, aumentando esta FR, o sea, aumentando la relación de recirculación, o sea, tengo que compensar esa falta de biomasa. Pero si entonces doy más flujo es que la D crítica se me va a venir abajo, ¿sí o qué? O sea, voy a disminuir el rango de D porque estoy poniendo más caudal. O sea, qué peligro. Puede haber más lavado celular, estudiantes promoviéndolo. Sí, entonces repito este escenario. Si la X de recirculación es de menor concentración que la X, lo que va a pasar es que el factor de concentración pues disminuya.
Como el factor de concentración disminuye, yo tengo que compensarlo aumentando el caudal de recirculación, ¿verdad? Y si aumento el caudal de recirculación, aumenta la relación de recirculación, o sea, estoy metiendo más caudal. Y meter más caudal implica que mi continuo entonces va a tener más probabilidades de presentar vaciado porque antes estoy bajando la D crítica o estoy bajando el rango de D. O sea, es más probable que ocurra porque estoy poniendo más caudales. ¿Sí? Eso es lo que significa ese escenario con esas flechitas, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa cuando la X de recirculación es mayor o de mayor concentración? Pues mira, la beta tiende a aumentar, yo puedo relajarme porque como va bien concentrado, no necesito caudales de recirculación tan ambiciosos, eso hace que R tienda a disminuir y como estoy en caudales menos ambiciosos, o sea, como estoy compensando con recirculación menos caudal, pues entonces la D tiende a aumentar porque se me amplía el rango operativo porque está bien concentradito lo que estoy recirculando, estoy usando menos producto. Ese es el principio mira, cuando tú tienes estos suavizantes concentrados, la magia es que usas poquitico y te rinde más. Entonces acá está concentradita la biomasa, entonces es más funcional para lo que yo quiero hacer. No tengo que juguetear con el caudal de más porque estoy dando lo justo y necesario para tener un mejor rango operativo. Entonces, el balance de biomasa, no solo, la gran conclusión que se saca acá es que el balance de biomasa no solo, el balance de biomasa no solo me da pistas de cómo es mu, o sea, me da una expresión válida para mu, sino que también me dice, sino que también me dice, bueno, yo les dije que el parcial final era de cero, o sea, yo sé que tienen que estar relajados para el último parcial, ¿sí me entienden? Pero tienen que saber lo mínimo, cariño, o sea, tú vas a coger tu cuaderno y tú vas a repasar este tema, y sí, porque ya vio, supongo que repasaste en tu corazón cuando diste el segundo corte y tal, pero tú necesitas ser competente porque yo voy a destinar un tiempo límite, ponte tus 2 horas, 3 horas, y si no se termina en ese tiempo, es cero la nota. O sea, es muy difícil ese escenario porque por lo general la gente va preparada, pero como estamos en presencialidad remota, tú a lo mejor interpretas, porque es que te estoy viendo, Carolina, ya estás comiendo tu arepa y no me estás prestando atención. Entonces, por lo menos la idea, ¿sí? Por lo menos la idea de este último tema, por lo menos más o menos cómo se ejecuta. No tienes que estudiarlo a nivel, me lo van a preguntar en un parcial, pero sí estudiarlo a nivel, lo entiendo, para no ser un lastre en la actividad final, porque es una actividad grupal. Y entonces imagínate que el grupo pierda por tu culpa. Esa arepa te va a saber a tragedia. Entonces, es que te estoy viendo. Suelta esa arepa y presta atención. Dices tú. Bueno, así las cosas. Imagínate que si alguien esté comiendo una arepa y como que la suelte de repente y la mamá te mira así, tu mamá, ¿cómo supo? Entonces tú lo mires y le digas, mami, que él es bruja. Y entonces pues todo tiene sentido. Oye, no estoy grabando y ustedes no me dijeron. Cuando me pidan las evidencias, voy a decir, pues no te vamos a pagar. No te vamos a pagar. Recording in progress. Hola, persona que está monitoreando que sí grabé. Sí grabé. Alguien diga, sí, me has dado clase. O sea, como para saber que no estoy grabando, o sea, que no entra a las 6:49. Igual hay que en el Zoom registrado. Bueno, me desvío un poco del tema, pero esencialmente entonces, la biomasa, el balance de biomasa, usted no me está prestando nada de atención, o sea, es increíble. Se lo estoy poniendo pruebas. El balance de... me encantó. Mira, ahí en el chat dice que llevamos clase, entonces no estoy mintiendo, persona que monitorea. Bueno, regreso. Ya me pusieron una piña, regreso. El balance de biomasa me sirve, ¿vale? Para mu y también para saber en qué condiciones operativas operar X. Entonces, si tú tienes que hacer una recirculación en tu vida, cariño, ¿de qué te tienes que asegurar para hacer recirculación celular? ¿Qué condición operativa tienes que tener súper clara? Pónmela ahí en el chat. Y que aprendimos gracias al balance de biomasa. ¿Qué condición operativa es obligatoria en recirculación celular? Pónmelo ahí en el chat. Sí, recircular células está bien, pero tienes que tener en cuenta algo más. Tienes que recircular de qué forma, asegurándote de qué cosa para que realmente se te amplíe el rango operativo. Que la X de recirculación sea mayor que la X. ¿Y quién es la X? La concentración saliendo del reactor, ¿no? X es esta X de acá.
esa X de acá, es X, ¿vale? La X de la recirculación es la concentración con la que devuelve este separador al reactor. ¿Listo? Ok, yo creo que necesito este pantallazo para el siguiente balance. Entonces, ese fue el balance de biomasa. ¿Mm? Porque necesito explicar una cosita. Ok. Primero te voy a poner el dibujo y ya lo quito. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Con el balance de producto y de sustrato tienes que tener en cuenta una cosa, Mari Carmen. Yo te dije que el separador tenía diferentes niveles de tecnología. ¿Sí o qué? Niveles de tecnología. Es más sofisticado, menos sofisticado, dado el caso. Más sofisticado, menos sofisticado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay separadores que solo tienen efecto, bueno, los separadores en general solo tienen un efecto sobre la biomasa, pero algunos separadores son tan buenos separadores que solo captan y recirculan biomasa. ¿Listo? Entonces, cuando un separador es lo suficientemente sofisticado para solo captar y recircular biomasa, yo sé entonces que la S de recirculación y la P de recirculación, es decir, las concentraciones de sustrato y de producto en la corriente de recirculación van a ser cero. Entonces, eso es un escenario, que el separador tenga la infraestructura tecnológica para solo recircular biomasa. Si sí la tiene, yo entonces en el balance de producto y en el balance de sustrato tengo en cuenta que la S de recirculación y la P de recirculación serían cero. Sí, porque es que en esta corriente yo también puedo incluir SR y también puedo incluir PR. Entonces, si mi balance está en esos numeritos, yo tengo que asegurarme saber qué valor podrían tener. Entonces, el primer escenario, ¿cuál es? Que el separador solamente recircule biomasa. Que el separador solo recircule biomasa. Ahora bien, ahora bien. Eso es un escenario. Pero la vida no siempre viene con esa capacidad adquisitiva para este tipo de tecnologías. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el separador sí solo tenga un efecto sobre la concentración de biomasa, pero recircule producto y recircule sustrato también. Solo que como solamente tendría efecto sobre la biomasa, SR o S recirculación va a ser igual a S, y así entonces no tiene ningún efecto esa recirculación, y P de recirculación es igual a P. Entonces, esos son los dos escenarios posibles. Obviamente el balance cambia si te vas por un escenario o si te vas por el otro, ¿vale? El escenario cambia si te vas por un escenario o si te vas por el otro. ¿Listo? El escenario cambia, ¿vale? Entonces, profe, ¿yo cómo sé en un ejercicio por cuál irme? Pues bueno, el enunciado te lo tendría que decir. Entonces, ¿qué pasa si el enunciado te dice, hola, el separador solo tiene efecto sobre la biomasa y entonces solamente va a recircular biomasa? Ya sabes que CR y PR son iguales a cero. Pero si el enunciado no te dice ni mu, adivina qué tienes que hacer. Contemplar los dos escenarios. Es decir, hay ejercicios de este tema que hay que hacer dos veces, ¿sí? Bajo una premisa, que CR es igual a cero, y bajo la otra premisa, que CR es igual a S. Bajo una premisa, que PR es igual a cero, y bajo otra premisa, que PR es igual a P. Entonces, eso es lo que dice la ideita que aparece ahí arriba de la diapositiva, ¿listo? Eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo que tengo que tener en cuenta esos escenarios de recirculación. Que puede ocurrir que ese R sea igual a cero y ese P sea igual a cero, o que sean iguales a las concentraciones dentro del reactor. ¿De qué depende un caso u otro? Después de la infraestructura tecnológica que tenga el separador. ¿Vale? ¿Eso quedó claro? Entonces, ¿qué pasa? Un ejercicio me lo dice. No me dice nada, pues me toca hacerlo de las dos formas. Entonces, vamos a ver el balance de sustrato y por supuesto el balance de producto yo siempre lo dejo. ¿Para dónde? Para nuestra gran tarea, que en este caso sería el taller que, dado su comportamiento y su silencio en esta clase, ahora es obligatorio para presentar el parcial guapachoso, le vamos a decir. Consecuencias. Entonces, nada, vamos a hacer el balance de sustrato, ver a dónde nos lleva, ¿no? Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir. Balance de sustrato. Ay, pero espérate y pongo otra vez el dibujo, ¿no? Miedo, ahora se me fue. Vamos a poner el dibujo para recordar cómo era el sistema, porque entonces... Vamos a ponerlo por aquí un ladito y ya lo quito, ¿no? Si no es como para construir esto. Entonces, si el sistema era este, Tuki, ¿cierto? Entrada, ¿qué está entrando? Dos corrientes, ¿no? La de recirculación y la fresca. ¿Qué está saliendo? Pues solamente la corriente de salida del reactor, la F'.
Se está consumiendo porque acuérdate que el sustrato es una especie de consumo. Vamos a ponerlo por aquí abajito por si. Ajá, uno nunca sabe. Porque se consume, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a aplicar. En este balance que vamos a hacer, voy a considerar que CR igual a 0, pero que sepas que hay otro escenario, o sea, otro tipo de balance. En el ejercicio yo creo que yo pregunto los dos. Hay otro tipo de ejercicio, hay otro tipo de balance donde SR es igual a S. Y eso cambia la expresión, por supuesto. ¿Listo? Entonces, para este escenario donde SR es igual a 0, vamos a aplicarlo al balance, entonces yo podría cancelar este término. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué escenario metabólico voy a contemplar? No voy a contemplar ni formación de producto no asociado y ni mantenimiento, ¿vale? Estoy contemplando solamente el consumo de sustrato para efectos de crecimiento. Ahora, vamos por acá. Acá hasta ahora no he hecho nada. Entre este renglón y este renglón que hice, pues mira, apliqué varias cosas. Apliqué la aproximación cinética, apliqué el escenario metabólico, ¿verdad? Y apliqué que otras cosas. Si pillan que ya me aparece todo en términos de la misma F, ¿verdad? Hago el mismo ejercicio que hice arriba en el balance de biomasa. Es decir, juego con F' a partir de este balance, por ejemplo. Juego con la definición de R para dejar todo en términos de la misma F. ¿Listo? Eso es lo que está pasando en este renglón. Y luego de que tengo esas condiciones, o sea, de este renglón a este renglón, pues resumí bastante, ¿no? Aproximación cinética, escenario metabólico y dejar todo en términos de la misma F para que al dividir por el volumen me quede todo en términos de la misma D. ¿Mm? Pero yo sé que alguno estará copiando, digo yo. ¿Alguien está copiando? Pónganme en el chat para saber que por lo menos puedo dejar tiempo si sigo. Si sigo de largo, porque ustedes dirán, yo después veo la diapositiva. Bueno, entonces, eso, les dejo ahí un segundito para que copien. Copien todas esas condiciones. Lo de arriba es una cháchara, pero lo pueden resumir. ¿Cómo resumen lo de arriba? Que hay dos escenarios, entonces ponen dos posibilidades. Pongan 2P. 2P. Que SR y PR sean iguales a 0 o que SR es igual a S y PR es igual a P. Esas son las dos posibilidades. ¿Sí? Y dependiendo de esas posibilidades, pues el balance cambia. En este estamos viendo un escenario solamente, una posibilidad.
Bueno, entonces, 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 ajá, por aquí vamos. ¿Para qué suele servir el balance de sustrato? Pues para hallar una expresión para X, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo intento hacer en el resto de la ecuación. Trato de llevar, bueno, aquí retomé la misma de acá atrás, ¿listo? Retomé la misma expresión y entonces intento despejar X, eso es lo que voy a hacer básicamente. Pero también hice otra cosa adicional. ¿Qué otra cosa adicional hice? Bueno, despejé X y ya. Pero también aquí yo podría, por ejemplo, anexar la expresión de mu que obtuve del balance de biomasa. Podría también hacerlo. Y llegar en otra expresión. Pero bueno, esencialmente lo esencial lo que quería decirles es, para no hacer como repetitivas el uso de todas las expresiones, por eso es que no hago todos los balances, todos los escenarios metabólicos, porque a quién va a copiar todo eso, es que sepan ejecutar qué ocurre cuando la situación se presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el balance de sustrato sirve para despejar X, pero aquí yo puedo saber seguir haciendo cosas, ¿cierto? Yo puedo reemplazar, por ejemplo, esta mu por el resultado que obtuve de la parte anterior, ya sea para obtener el numerito concreto y ponerlo ahí abajito, o para tener una expresión más estructurada. Recuerden que en este panorama del último tema, no suelen preguntar al el ajuste de parámetros cinéticos, sino que esa información te la dan y a lo que le suele interesar a la persona que te pregunta es respuestas operativas del reactor. Sí, que es la X, que es la S, que es la P. El balance de producto yo lo incorporé también como un punto del taller, creo. Y entonces vamos a darle átomos enseguida al ejercicio para cerrar el tema y que ustedes entonces estén super ready para el parcial teórico en lo que resta de clase. Y así matamos dos pájaros de un tiro. Pero bueno, la esencia es esa, ¿no? Los balances me tienen que quedar en términos de beta, de R y de D, y siguen siendo o sirviendo para lo que siempre han servido. El balance de biomasa para un mu, el balance de sustrato para un X y el balance de producto para un P. ¿Listo? ¿Qué reemplazo, qué pongo, qué coloco? Depende del escenario metabólico, pero todo tiene el mismo principio de ejecución. Entonces vamos a ver cómo luce esto en un ejercicio. Y ahí sí otra vez retomamos estas expresiones. Dice, en un quimiostato, pero no les dejé copiar acá arriba. Hay copien que pueden reemplazar ese mu por el de biomasa, ¿oyeron? O sea, puedo incorporarlo y así necesitar. Podría reemplazar, que era tan horrible, pero es que ajá, es difícil. Puede reemplazar por el balance de biomasa. ¿Listo? Entonces copien ese resultado. Y entonces al final ponen, recuerda que este escenario depende de SR igual a 0, pero puede cambiar si cambia esa condición. Sí, entonces la próxima clase, bueno, ¿tengo que venir a las otras clases? Pues por supuesto, porque en la próxima vamos a hablar de dónde vas, o sea, es como una consulta por grupos y los pongo a trabajar, o sea, divido la sala de Zoom, les doy unas preguntas muy puntuales y esas preguntas las tienen que contestar en función de lo que regrese, o sea, este final de semestre simplificado, oye. Pues no simplificado, pero igual le estoy tratando como de bajarle un poquito a mi neura de intensidad de exigencia, entonces depende también de que ustedes pues esas últimas actividades se las tomen en serio. Entonces ese día hay clase el 5 que gira en torno al desafío creativo, que es el que tienen que entregar hasta el sábado. Entonces tienen más tiempito para ir mirando qué plan hacer, qué es lo que tienen que ejecutar. El martes, perdón, el jueves sería en su caso el jueves. El martes 9 ves un taller que complementa la nota del desafío técnico, ¿listo? Que gira en torno a lo mismo, los divido, les hago preguntas, les digo escenarios, ¿vale? Y en función de eso ustedes contestan. Entonces, por ejemplo, los divido y yo digo, me tienen que contestar qué fuente de nitrógeno van a utilizar en un balance para hacer la estequiometría para este reactor. Entonces tienen que buscar en sus artículos, en su carpeta y responderme cuando yo pase a hacer la ronda. O sea, quiero saber que la actividad funcionó para lo que se buscaba, que es que ustedes contemplaran escenarios de ingeniería concretos. Entonces, como eso, esas dos últimas clases son más como destinadas a la aplicación de cositas que dijimos durante todo el curso, ¿listo? Entonces, pero sí, hasta este ejercicio llega el temario tradicional, dice teórico, el temario, pues. Ya las otras son actividades aplicativas. Esa es la pregunta.
Bueno, pasemos entonces al ejercicio para ver si podemos explorar la solución enseguida. ¿Listo? Dice, en un quimiostato con reciclo, el flujo de alimentación es 100 mililitros por hora y el volumen del reactor es 1000 mililitros. El bioreactor opera con limitación de glucosa y el rendimiento teórico de biomasa respecto al sustrato es 0.5 gramos de células por gramo de sustrato. La concentración de glucosa en la alimentación es 10 gramos por litro. Ay, me fui. Lo leí como en piloto automático, la verdad. Hay que sacar información. En un quimiostato con reciclo, el flujo de alimentación es 100 mililitros por hora. Ahí me están hablando del fresco, ¿no? Del flujo fresco. Y el volumen del reactor es 1000 mililitros. Ya sabemos para qué ese volumen. El bioreactor opera con limitación de glucosa, o sea, ya sabemos cuál es el sustrato importante. Y el rendimiento teórico de biomasa con respecto a sustrato, o sea, YXS, es 0.5 gramos de células por gramo de sustrato. La concentración de glucosa en la alimentación, o sea, S sub 0 en la corriente fresca, es 10 gramos por litro. Los parámetros cinéticos y operacionales, entonces miren lo que siempre les digo, siempre me dan esa información porque se supone que cuando tú llegas a esta escala en un proceso real es porque ya tienes caracterizado todo lo demás. ¿Listo? Los parámetros cinéticos y operacionales del microorganismo, mu máximo, glucosa, ahí te los dan. El factor de concentración te lo están dando, el factor de reciclo te lo están dando. Y bajo considerar que se alcanza el estado estacionario, o sea, tiene esa ventaja de continuo. Y me preguntan, calcule la concentración de sustrato en la corriente de reciclo. Calcule la velocidad específica, bueno, calcule la concentración de sustrato en la corriente de reciclo. Me están preguntando el valor de SR. Si SR es igual a, si SR es igual a S o si SR es igual a 0. Pero miren que el ejercicio no me está diciendo ninguna pista concreta, entonces adivinen qué hay que hacer. Hacerlo de las dos formas. ¿Listo? Calcular la velocidad específica del crecimiento neta del microorganismo. Ah, bueno, en estas dos actividades finales, porque sí me preocupa un poquito el tema asistencias, como necesito que trabajen durante la operación, obviamente entonces una inasistencia a lo mejor implique una nota más chiquita para esa persona, que obviamente trabajó en el trabajo grupal, pero entonces ahí hay una pequeña penalización. Es que es la única forma de amarrarlo. Pues imagínate que yo venga y no hay nadie. ¿Quién me paga la hora, Mari Carmen? Bueno, calcule la concentración del sustrato en la corriente de reciclo. Calcular la velocidad específica de crecimiento neta del microorganismo, μ. Encuentre la concentración de células de salida del proceso. De salida del proceso me están preguntando por la concentración de biomasa acá en XS. Por lo tanto, eso me va a obligar a hacer un balance de sustrato en el separador. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre con este ejercicio? Tienes que hacerlo dos veces, por decirlo de alguna forma. Tienes que hacerlo para SR igual a 0 y para SR igual a S. Porque son dos escenarios diferentes y no te están diciendo por cuál de los dos hacerte. Entonces tienes que hacerlo los dos. Aquí está la resolución del ejercicio. No la va a entender nadie. Entonces vámonos a un formato más amable. Yo creo que lo tengo por acá bien lindo. Entonces vamos a ir mirando la información si el tablero no colapsa. Entonces ya ahí estoy poniéndole el nombrecito a la información que me da el ejercicio. F, quién es B, quién es YXS, quién es S sub 0, me dan los parámetros cinéticos, me dan beta, me dan R, y tengo que hacer los dos escenarios. Entonces, ante la primera pregunta, calcule la concentración de sustrato en la corriente de reciclo, ya yo tengo la mitad de la respuesta dada. ¿Por qué? Porque ya yo sé que SR puede ser igual a 0. Y ya lo digo. SR puede ser igual a 0, entonces, pues mira, 0. Esa es la mitad de la respuesta. Ahora, SR también puede ser, o sea, SR acuérdate que es la concentración de sustrato en la recirculación. Yo aquí dibujé el bonito sistema para que tuvieras en cuenta la notación, ¿sí o qué? F fresca, F recirculación, F prima que es de mezcla, la salida, XS que es ya la de salida, SS sería la concentración en la salida, PS sería la concentración en la salida de todo el proceso después del separador. ¿Listo? Estoy poniendo ahí en el diagrama la información pertinente de la notación. Ahora bien, como SR puede ser igual a S, yo recuerdo que la herramienta típica que yo uso en un continuo para determinar valores de S suele ser ¿quién? Monod. Entonces despejo de Monod, S. Pero entonces el desafío acá está en que para poder hacer esa S, ¿cierto? Para poder hacer esa S necesito mu. Y para usar mu, entonces tengo que irme a el balance de biomasa, que ya yo lo obtuve, ¿cierto? Obtuve el balance de biomasa. ¿Mm? Ya lo hicimos, aquí está la expresión completa, pero ya lo vimos en clase, ¿sí o no? Si yo aplico ese balance de biomasa acá, pues necesitaría D, F me lo da el problema, B me lo da el problema, da 0,1,
calculo mu, me da 0.065. Esta versión también está en las diapositivas que les comparto, ¿listo? Yo creo que yo puse la versión comprimida y la versión descomprimida para que la miren, ¿listo? Digo yo, en mis sueños, en mis ilusiones. Entonces, ya teniendo la mu, puedo calcular SR, o por lo tanto S, ¿listo? Breve, brevísimo el breve mundo. Ahora bien, vámonos a la velocidad específica de crecimiento neta del microorganismo. Pues ya la calculé, mira, 2 por 1. Porque para poder calcular S, tenía que calcular mu. No tengo que hacer los dos escenarios, ¿por qué? Porque mira, si SR era igual a 0, pues ya hay que, sí, o sea, que este mu funciona para, no contempla la corriente de sustrato, es independiente del sustrato, entonces esta mu me funciona para los dos escenarios. ¿Sí? Y el otro escenario, pues era estos dos, y pues mira que no pasa nada. Ok. Ahora bien, vámonos a la pregunta clave, que es la pregunta D, que la C, que dice, la B la acabamos de contestar con el balance de biomasa, la A con Monod y con la consideración de los dos escenarios. Ahora dice, encuentre la concentración de células en la salida del proceso. ¿Listo? O sea, me están preguntando por XS de salida. Entonces, como XS de salida está fuera del sistema que yo tenía asignado al principio, entonces me toca, cariño, irme para allá. Irme para allá. Entonces, como acá aparece una F de salida, lo primero que yo tengo que hacer es darle identidad a F de salida, porque en el balance de biomasa me va a aparecer. Entonces, lo que yo recomiendo es que utilicen la información del mezclador, ¿verdad? Para darle una identidad sola a la F de salida, para descubrir esa F de salida a quién correspondería. Igual si hiciera un balance global, es bastante sencillo determinarlo, ¿verdad? Pero si yo hago el balance sobre el separador, por ejemplo, el de masa, eh, me quedaría algo así. Y al final descubro que la F de salida es igual a la F normal desde siempre, la F de la corriente fresca. Entonces, donde aparezca Fs, pues voy a poner sencillamente F en el balance que me corresponda. Entonces, para hallar el valor de X de salida, voy a apoyarme en el balance de biomasa, esta vez. ¿Sí? Porque como no es un fermentador, no es como que vaya a dar información de mu. Necesito biomasa, pues voy a usar en un equipo que no involucra una formación de biomasa, pues el balance de biomasa. Ahí cambia un poquito el enfoque. Entonces, aplico el balance de biomasa. Entonces, miren cómo quedaría en el caso de, vamos a subirlo un poquito, del separador. F' de X es lo que está entrando, ¿no? Que es la salida del reactor como tal. Pero él se está separando. Él se separa porque entonces hay una salida que es la F de salida final por la X, S, o la concentración de biomasa en esa corriente de salida, que es la que me interesa, y la F de recirculación por la biomasa en la recirculación. Entonces, aquí trato de hacer como el mismo ejercicio. Trato de dejar el balance en términos de las mismas variables. O sea, una D, o sea, me puede quedar en términos de D, de beta y de R. Entonces, eso es lo que intento en la deducción de este balance. Entonces, por ejemplo, aquí F' la estoy reemplazando por lo que sabía de F', que es FR más F, ¿cierto? Para que entonces se me salga algún FR. O sea, el punto es que juego con la matemática y con las definiciones para poder que el balance me quede únicamente en términos de lo que necesito, que D máximo D, pero D desaparece en algún punto del camino. O sea, no, aquí no hay D porque no es un reactor continuo, no hay un crecimiento, entonces por eso no aparece D. Pero sí aparecen los otros parámetros operativos. ¿Por qué necesito que el balance me quede en el separador en términos de los parámetros operativos? Pues, Mari Carmen, porque te los dan en el problema y los puedes reemplazar. Pero entonces hay un desafío acá. ¿Cuál es el desafío acá en este ejercicio? Que tengo que hallar X, o sea, la concentración de biomasa dentro del reactor, en la salida del reactor normalito, para poder reemplazarla a mi balance de biomasa de mi separador, para poder hallar XS, ¿sí? Según lo que yo hice acá. Entonces, como tengo que hallar ese valor, adivina qué hay que hacer. Pues el balance por los dos escenarios. Entonces aquí dice, balance de sustrato. Con SR igual a 0, da esto. Con SR igual a S, da esto la X. Y de eso va a depender entonces la respuesta. O sea, este ejercicio tiene dos respuestas. ¿Listo? Una, con el escenario SR igual a S, que es el que está aquí al ladito, míralo, que hacemos el mismo balance que hicimos allá arriba, ¿sí? El mismo balance que hicimos allá arriba. No me estaban dando mantenimiento ni nada raro. Entonces sencillamente despejo X y con esa X que despejo la reemplazo acá en el balance del separador y ya me da la X de salida.
Entonces, lo que tienen que comprobar ustedes, igual cuando les pase las diapositivas, es que, por ejemplo, con S igual a 0, SR igual a 0, llego entonces a este balance de acá. O sea, hago la simplificación respectiva y la X va a tener esta presentación. Cuando SR es igual a 0, me cambia un poco. No, mentira, ¿cuál era la que habíamos hecho? La que habíamos hecho, ¿cuál era? La de SR igual a 0, ¿cierto? Ah, bueno, este fue el balance que hicimos, perdón, ahí me equivoqué. SR igual a 0 es el balance que hicimos, por eso no lo deduje, ¿sí? Porque ya lo habíamos hecho en la clase, ¿sí o no? Y de aquí, pues entonces despejo, ya yo tengo mu calculada, ¿te acuerdas que por eso fue que no la reemplacé? Porque igual es un valor numérico, entonces al final meto mu acá para que la presión no me quede toda pelle. Y entonces con este balance que ya vimos en clase, con las consideraciones que vimos en clase, calculo X. Y con esa X calculo la X de salida utilizando el balance del separador. Ahora bien, este balance sí que no lo habíamos hecho. ¿Qué pasa cuando la S de recirculación es igual a S? Entonces mira que ya ahí no puedo desaparecer el término de S de recirculación, sino que sencillamente pongo S. Pero el procedimiento sigue siendo pues igual, ¿vale? Sigo tratando de expresar todo en términos de las mismas Fs, sigo intentando dividir entre el volumen para que me aparezca B y sigo intentando que al final me salga dentro de las variables permitidas. En este caso X me queda en función de YXS, que me lo da el problema, mu que calculé, ese sub 0 que me lo da el problema, ese que ya calculé para ese escenario, y D, que ya la tengo. Entonces ahí adquiero otras dos. Mira, terminamos en tiempo récord. Entonces, lo que voy con este ejercicio que era, el secreto de las recirculaciones que es muy sencillo, solo hay que dejar los balances en términos de los parámetros claves R, beta y D en caso, ¿sí? Cuando se dejen, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, este de sustrato no me quedó en términos de beta ni de R, sino que sencillamente me quedó en términos de D. Es permitir. Este de acá sí me quedó en términos de R, por ejemplo. El de biomasa me quedaba en términos de D, de R y de beta. Entonces, lo importante de este tipo de ejercicios es que tú seas capaz de identificar cuando te preguntan o cuando te dicen que CR es igual a 0 o que SR es igual a R o que PR es igual a 0 o que PR es igual a P. Si no te lo dicen explícitamente, te toca hacer como aquí, contemplar los dos escenarios. ¿Listo? Entonces, estas diapositivas del tercer corte, yo las comparto mañana cuando termine con el otro grupo el tema, ¿listo? Y ya las tendrán disponibles. Publico los apuntes y publico el taller. El taller sí que es verdad que tiene un puntito que tiene que ser diferente, porque el resto sí, ajá, yo sé que se copian, que no sé qué, cómo se hace y tal, pero hay uno que se aplica puntualmente al producto que tú tienes en tu semestre. Entonces, de eso depende. Entonces, si tú presentas tu taller normalito, yo iba a contemplar la asistencia, pero me acordé que es remoto y que, ajá, pelle. Pero bueno, si tú, por ejemplo, presentas tu taller bonito y completo y haces tu rally, pues ya tú sabes que te vas a sacar un 5. Si tu taller está ahí como medio pelleroso, medio, jajaja, medio atiborrado, medio a las prisas, ajá. Si tú, a lo mejor te saques 5, te 4.8, 4.5, 4.4, depende. Entonces hay que hacer, o sea, consideren la evaluación de dos cosas, el taller y pues la actividad adicional. ¿Listo? Bueno, chicos, falta un minuto para el parcial teórico. Entonces, nada, ya está programado. Creo, no es nada que se lo haya programado el otro grupo y esto me pegó un tiro. O sea, les aparece. Miren para ver. Ya les tiene que aparecer. Yo lo programé del 7 y 20. Sí, señor, sí aparece. Bueno, les ha llegado la hora. Ahorré como villano alemán. La hora le ha llegado a ustedes. Entonces, nada, la gran clave es. Voy a susurrarla porque hace MR. La clave es patacón. ¿Listo? Para poder acceder. Tienen 35 minutos. Esta vez si vienen en desorden y secuenciales, no se pueden devolver. Yo les puse, lean qué vale cada punto, ¿no? El de emparejar vale 1 unidad y pico. Entonces ese se lo piensan más. Los de verdadero y falso son enseguida para que les quede tiempo para el otro, ¿sí? Selección múltiple y hay de completar. Entonces, ahí les dije cuánto les van a aparecer de cada uno para que distribuyan esos 35 minutos estratégicamente. ¿Listo? Profe,